Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Recuerden que este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, tampoco es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica. Este es un programa donde pasan todas las especialidades médicas para hacer educación en salud, para poder desarrollar esos temas que vemos a diario en nuestra consulta, en nuestros hospitales, esas llamadas que ustedes nos hacen, y contactar los diferentes especialistas allá a todos ustedes para que estén atentos al desarrollo de estos temas y poder hacer prevención y educación en salud. Para mí es motivo hoy de mucha alegría compartir este espacio con mi sobrino, José Fernando Zuluaga Rojas, y quiero hacer un saludo extensivo, además de las personas que nos ven en otros países y en el territorio nacional, a quienes nos ven también a través de Telepacífico, de Nación TV, de NTV, de Cable Max, a quienes nos ven en los diferentes medios de comunicación y también en Facebook y YouTube. Poder decirles que vamos a hablar de una de las enfermedades más frecuentes, que es la enfermedad cardiovascular. Un saludo también en la distancia a todas las personas de la Clínica Chayo, donde nos ven también, y a mi sobrino, que hace parte del equipo de médicos internistas, cardiólogos y actualmente ecocardiografista de la Clínica Chayo. Y es motivo de mucha satisfacción para mí poder estar con mi sobrino ahora. Muchas gracias por estar con nosotros, José Fernando, y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias a ti por la invitación y es un placer para mí estar nuevamente en mi tierra acompañándolos y hablando de un tema tan importante como es la enfermedad cardiovascular, entendiendo pues que es la enfermedad quizás que más vidas cobra en todo el mundo. Definitivamente los libros, las estadísticas nos muestran que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, que cada vez encontramos personas con problemas de hipertensión, de infartos, de enfermedad vascular. Y yo quiero que nos cuente qué hay detrás de todo eso, qué es lo que pasa realmente y por qué sigue siendo una patología tan frecuente en Colombia y en el mundo entero. La enfermedad cardiovascular tiene un gran espectro de condiciones que están asociadas al desarrollo de las mismas. Quizás lo más importante es los hábitos de vida que ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo la población general los hace saludables. Y es así como la falta de ejercicio, la falta de educación, la mala alimentación son condiciones que están directamente implicadas con el desarrollo de la enfermedad coronaria y la enfermedad cardiovascular propiamente dicha. Se pensaba que la enfermedad vascular era de personas adultas o de adultos mayores. Esa es una aseveración bastante importante la que haces, toda vez que con el tiempo vemos cómo cada vez son más personas jóvenes las que están sufriendo de enfermedad coronaria y de enfermedad cardiovascular en todo su espectro. Quizás el consumo de tabaco, el consumo de algunas sustancias de uso recreacional son condiciones que se asocian de forma importante en el desarrollo de enfermedad coronaria y en el desarrollo de infartos a temprana edad. Pero también, por supuesto, está el componente genético que indudablemente tiene o juega un rol importantísimo en el desarrollo de aterosclerosis y de enfermedad coronaria propiamente dicha. Esas imágenes que estábamos viendo en pantalla, yo quisiera que repitiéramos eso para que la gente entienda ya qué es lo que está pasando adentro. Porque a usted le dicen hipertenso, le dio un infarto, tiene un problema X. Mi sobrino venía diciendo, sí, una serie de patologías. Pongámosla desde el principio porque yo quiero que usted nos muestre qué es eso y qué es lo que estábamos mostrando en esa imagen. Me ponen a rodar toda la imagen, por favor, porque es bien importante que la gente entienda por qué se está enfermando el sistema vascular. La gente dice, sí, se me enfermó un hueso, tengo artrosis. Pero ¿qué es eso de que se enferma la arteria? ¿Qué es por qué llega a un proceso patológico tan grave que puede poner al paciente en la muerte? Claro, hay condiciones anatómicas propias de la
de las arterias y especialmente de la arteria coronaria que favorecen el desarrollo de la enfermedad coronaria. En ese sentido, algunas cicatrices, y principalmente una que se llama la estría grasa, es la que permite por mecanismos inflamatorios y acúmulo de grasa en esas zonas que son más susceptibles para que sucedan estos acúmulos. Esto genera un proceso inflamatorio bastante importante y el acúmulo de grasa va ocluyendo progresivamente la luz de la arteria y es lo que finalmente causa pues la obstrucción y el infarto, que es la causa de muerte en estos pacientes. Lo que estamos viendo en esta gráfica es una arteria, en este caso sería una arteria coronaria. Lo que se ve como rombos son las células que tapizan el interior de la arteria coronaria. Lo que está de un tono más verde es la zona intermedia y lo que está amarillo en el corte pero rojo en la parte superficial es justamente la parte superficial de la arteria coronaria. Y lo que estamos viendo ahí es el proceso degenerativo que sufre una arteria cuando hay factores genéticos, cuando hay factores ambientales, factores psicosociales, factores socioculturales que están claramente implicados en el desarrollo de una enfermedad tan grave como lo es la enfermedad coronaria. Ahí está saliendo como sangre, se extravasa líquido. No, quizás sea la representación de este gráfico que están mostrando ellos. Aquí estamos viendo cómo circulan las sustancias en el interior de la arteria y vemos cómo esas sustancias amarillas en el lado izquierdo de la imagen que están viendo se van acumulando en esa capa que recubre en la parte interna de la arteria del vaso sanguíneo y es lo que va formando la placa de aterosclerosis, que finalmente es el acúmulo de grasa que está siendo atacada y englobada, si me permiten el término, por células de la inflamación, que es lo que está produciendo la placa de aterosclerosis. Como ven, la parte inferior del gráfico muestra cómo se están levantando esas células endoteliales, o sea, las células que tapizan el interior de la célula, y entre esa célula endotelial y la capa muscular o la parte intermedia de la arteria se está acumulando muchísima grasa y es lo que va formando la placa aterosclerótica y es lo que finalmente va a producir la obstrucción de la arteria en este sentido. Y finalmente, cuando se obstruye, cuando se obstruye y deja de haber un flujo de sangre suficiente, entendiendo que la sangre es la que lleva el oxígeno a todas las células del cuerpo, y así como las células del cuerpo, pues las células del corazón también necesitan alimentarse de ese oxígeno y de la glucosa que transportan esos glóbulos rojos. Pues por supuesto, cuando hay una cesación del flujo de forma anterógrada, pues esas células del corazón dejan de alimentarse y se produce lo que conocemos como infartos. Antes de ir a este corte de comerciales, yo sé que esto les va a generar muchas inquietudes, pero yo sí quiero que entiendan algo. Esa explicación que está haciendo José Fernando, mi sobrino, en este caso de la enfermedad arterial, es bueno que ustedes entiendan algo. Es un proceso patológico de enfermedad del sistema arterial, pero muchos de ustedes podrán estarse preguntando, ¿y esto es hipertensión? ¿Y esto es un problema circulatorio? ¿O cómo se le denomina esto? Porque es que la gente nos escribe mucho, hablen de hipertensión, ¿por qué la hipertensión? Y otros nos dicen, hablemos del infarto, que es la finalidad hoy de tener un médico internista, cardiólogo y ecocardiografista. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Muchas personas creen que el tema del infarto
el tema de la aterosclerosis, que ya ahorita quiero, porque nuestra traductora nos venía y nos preguntaba ahora que si decía arteriosclerosis o aterosclerosis. Entonces, bueno, que ustedes se vayan familiarizando con estos términos de salud. Y entonces muchas personas dirán, es que eso nada más le da a los gordos, porque como usted está hablando que eso es grasa, que colesterol y demás, y la gente lo relaciona con la obesidad. Entonces la pregunta es, si está relacionado únicamente o a los flacos también les da el infarto y le da esa enfermedad, y segundo, si siempre esa obstrucción, esa disminución de esa luz allá se da por grasa, o hay otros elementos que se depositan y también obstruyen. Bien, para responder la primera pregunta, claramente la enfermedad coronaria no es solo una condición que afecte a las personas con obesidad, las personas de bajo peso o las personas con un peso normal que tengan factores de riesgo asociados al desarrollo de la enfermedad, por supuesto también pueden desarrollarla. Por lo tanto, no es solo cambiar los hábitos de vida alimentarios, sino también llevar en términos generales una vida saludable, es decir, mejorar la actividad física, mejorar por supuesto los hábitos alimentarios y controlar todos los factores de riesgo que puedan ser consecuencia del desarrollo de estas enfermedades. Con respecto a la pregunta de la diferencia entre arterioesclerosis y ateroesclerosis, la respuesta es muy sencilla. La arterioesclerosis es el endurecimiento de la arteria. ¿Cualquier arteria? De cualquier arteria. Ajá. Y la aterosclerosis también de cualquier arteria. La aterosclerosis es el endurecimiento de la arteria, pero por grasa. O sea, son las dos, digamos, el acúmulo de grasa entre esas dos capas, que es el endotelio, que es la parte de adentro que recubre la arteria, y la parte muscular, eso causa un endurecimiento importante de las arterias, impiden que la arteria se distienda con cada latido cardíaco, y eso va haciendo que se generen todas estas otras condiciones asociadas también a la enfermedad cardiovascular que estamos tocando el día de hoy. Usted habla de enfermedad cardiovascular y ahorita habló de la enfermedad coronaria. Contemos qué es el tema de la enfermedad coronaria, y si nada más es qué es la coronaria o si esa enfermedad puede dar en cualquier otra parte del cuerpo. La enfermedad coronaria es la enfermedad que afecta a las arterias del corazón. Punto. Punto. La enfermedad aterosclerótica o la enfermedad cardiovascular afecta todas las arterias de la economía corporal, incluyendo las arterias del corazón. Lo que estamos viendo en esta imagen es la circulación de sangre, de glóbulos rojos y de algunos elementos que también circulan dentro de la sangre, como lo son el colesterol. El colesterol, como es conocido popularmente, se puede dividir en colesterol bueno o malo, comillas, sin ser que uno sea bueno o malo. Hablo comillas porque es como lo conocen popularmente. Lo que estamos viendo ahí entonces es el colesterol malo depositándose en esa capa por debajo del endotelio, o sea, por debajo del tapiz de la arteria, y es lo que va produciendo la inflamación y el cierre de la arteria. Es decir, que es una enfermedad inflamatoria. Indudablemente, cuando hablamos de enfermedad coronaria y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, así como cuando hablamos de muchas otras enfermedades, estamos hablando de inflamación. El proceso fisiopatológico más importante en las enfermedades globalmente o generalmente hablando es la inflamación. Pero nuestra intérprete hacía una pregunta bastante importante, y es si las características de esa placa de aterosclerosis siempre son las mismas, o sea, siempre necesariamente tiene que tener grasa para que ésta se forme. La respuesta es sí, pero dependiendo de la concentración o la cantidad de grasa que forme esta placa aterosclerótica, hablamos de placa blanda o placa dura. La placa blanda es la que tiene muchísima grasa y pocas células alrededor que están causando
o que están manteniendo pues este núcleo de grasa. Las que tienen poquita grasa, o sea, tienen más células a su alrededor, se llaman placas duras y son las que son más difíciles de romper. Por lo tanto, si hablamos de riesgo para desarrollar una enfermedad aguda, pues claramente tiene más riesgo la que tenga más concentración de grasa, o sea, la placa blanda. Esos son temas pues que nosotros manejamos interiormente. Lo importante en este caso o en este punto es entender que no necesariamente la placa aterosclerosis es solo grasa, sino que también hay músculo, hay células inflamatorias, hay células que producen fibrosis y todo eso está asociado con el endurecimiento de la arteria, que es uno de los puntos más importantes en el continuum, que es la enfermedad cardiovascular y la enfermedad coronaria. Generalmente la inflamación duele. Y usted dice, esto es una enfermedad inflamatoria. Usted tiene una artritis, entonces le duele el hueso. ¿La enfermedad inflamatoria vascular duele, siendo un proceso inflamatorio vascular? No, la enfermedad inflamatoria vascular, cuando está produciendo otras enfermedades, como son las enfermedades autoinmunes, donde los anticuerpos atacan la arteria o atacan las venas, esas sí duelen, porque esas son atacadas en el sitio donde las terminaciones nerviosas llegan a la arteria. La enfermedad coronaria... ¿Por ejemplo, cuál? Las arteritis, por ejemplo, la arteritis de Takayasu, la arteritis de la arteria temporal, bueno, son enfermedades exóticas, pero que se presentan en nuestro medio. Pero la enfermedad coronaria, como se produce en la parte de adentro de las arterias, donde no llegan esas terminaciones nerviosas, no causan el dolor. El dolor sucede es cuando se cierra abruptamente el flujo, en este caso en el corazón, pero también en una pierna o en un brazo, en cualquier parte donde haya obstrucción al flujo, y entonces esa zona que deja de recibir oxígeno y que deja de recibir carbohidratos, o sea, que deja de nutrirse, se mueren las células, y esa muerte de las células es lo que causa el dolor. Que es el infarto en este caso. En este caso sería el infarto cardíaco, pero también el infarto pulmonar o el infarto de una extremidad. De cualquier órgano. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos hoy con este tema que es de actualidad, que es un motivo de consulta frecuente, que infortunadamente es mucho automedicado, mal consultado y terminan en complicaciones como las que estamos mencionando ahora, hoy hablando de la enfermedad cardiovascular. Ya regresamos. Sin lugar a duda, una de las preguntas frecuentes en la consulta es el tema de la hipertensión. Y uno se encuentra con una estadística, un porcentaje muy alto de personas que están tomando medicamentos para la presión. La pregunta es, ¿qué es la hipertensión? ¿Por qué es tan frecuente? La hipertensión arterial es una enfermedad que ha sido subestimada por la población general y también por el gremio médico. Desafortunadamente, hipertensiones maltratadas son consecuencia de enfermedades cardiovasculares, de infartos cerebrales, de infartos cardíacos, de enfermedad arterial periférica o de todo este continuum que es la enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial es el incremento de las cifras tensionales cuando la sangre fluye a través del corazón. Aquí lo que estamos viendo es el enlentecimiento del paso de la sangre a través de una arteria pues esto finalmente va a causar mayor riesgo de trombosis y mayor riesgo de todas estas complicaciones de las cuales hemos hablado durante el programa. Pero lo cierto, y para responder la pregunta, es que la hipertensión arterial es mecánicamente el incremento de la fuerza que tiene que hacer el corazón para que fluya la sangre hacia
el resto de la circulación de todo el cuerpo. Y esta tiene dos componentes: la presión arterial sistólica, que es esa fuerza que hace la sangre cuando sale directamente del corazón, y la hipertensión arterial diastólica, que es esa presión que ejerce la sangre en la pared del vaso sanguíneo cuando la sangre ya está circulando. Hablar de hipertensión arterial no puede ser completo sin hablar de los órganos blancos que afecta la hipertensión arterial, y son las imágenes que estamos viendo en este momento. Entonces afecta a los ojos y puede producir alteraciones en la retina, lo que se llama retinopatía hipertensiva. Ataca el cerebro y es lo que puede causar infartos cerebrales o hemorragias cerebrales, que es lo que es conocido como derrame cerebral, mal llamado derrame cerebral. Lo que estamos viendo en este momento es cómo, por el mismo mecanismo por el cual se produce la obstrucción de la arteria coronaria, la arteria cerebral se está obstruyendo y está causando esa zona gris del cerebro, que es el infarto cerebral. Pero también hay otros órganos supremamente importantes que son el objetivo o el órgano blanco de la hipertensión arterial, como lo es el riñón, el tracto gastrointestinal, los ojos, los nervios periféricos. Tocó un tema, perdón José, que es la parte del riñón, porque ahí mostraban el riñón y tal, y la gente dice, pero era hipertenso y terminó en diálisis. El riñón se enfermó y terminó en hipertensión. ¿Por qué juega un papel tan importante el riñón dentro del contexto cardiovascular y de la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular? Es una pregunta sumamente importante, con una respuesta que es bastante difícil de hacerla entender. Hagamos de cuenta que el corazón es el motor que bombea la sangre al resto del cuerpo. Pero resulta que el motor necesita de unos reguladores para que esta sangre fluya apropiadamente. El riñón lo que hace es servir como regulador, haciendo el control tanto de sustancias neurológicas como de sustancias circulantes, para mantener primero un volumen de sangre apropiado y también mantener un tono vascular apropiado. El riñón, o en el riñón se produce o se manifiesta quizás el sistema más importante para el control de las cifras tensionales y el control del tono vascular, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Son términos bastante Médicos, complejos, son términos médicos, pero que finalmente hacen parte importante y fundamental en el desarrollo de la hipertensión arterial. El resultado final de este equilibrio o desequilibrio del complejo del eje renina-angiotensina-aldosterona es el desbalance entre la fuerza de contracción del vaso, de la arteria, cualquiera que ésta sea, o la dilatación de esta misma. Cuando la arteria mantiene muy contraída, esto hace que se genere resistencia en el bombeo de la sangre del motor. De la motobomba. De la motobomba, que es el corazón. Entonces el corazón tiene que hacer muchísima fuerza para expulsar esa sangre. Eso se llama hipertensión sistólica. Pero como esta arteria no se ha dilatado, la presión que ejerce la sangre sobre esta arteria que no está dilatada, pues también es mucho mayor. Y eso sería hipertensión arterial diastólica. Entonces la hipertensión arterial indudablemente juega un rol, en la hipertensión arterial juega un rol fundamental el riñón. Pero adicionalmente, esta hipertensión arterial puede causar los mismos efectos en la circulación como en el corazón o como en el cerebro, como lo son los infartos renales, en la placa aterosclerótica en las arterias renales, que causan incremento en la presión de esas arterias renales, y es lo que finalmente va deteriorando la función renal. Esa es la razón por la cual los pacientes hipertensos no controlados no pueden controlar o modificar o mantener en equilibrio
todo ese sistema arterial que es bastante complejo y es bastante intrincado y con una cantidad de arterias y de arterias más pequeñas denominadas arteriolas que hacen parte de esa estructura anatómica tan importante que es el riñón, y cuando se dañan, pues finalmente la función renal se altera y es lo que hace que estos pacientes terminen en procedimientos como las diálisis. Él dijo una palabra que yo quiero que nos quede aquí siempre en la mente: el paciente vascular no controlado. Y el hipertenso no controlado. O el hipertenso no controlado. Perdóneme, pero una hipertensión no se maneja en una droguería ni en una tienda naturista. Es injusto seguir recibiendo historias que nos llaman. Yo me comento con mi sobrino y me dicen, ¿no?, cantidad de personas que llegan con cantidad de complicaciones, porque es que no, me cansé de tomar el medicamento, es que no me gusta tomarme la pasta. Perdóneme, pero es que es una enfermedad muy delicada, es una de las principales enfermedades en el mundo y esto hay que manejarlo con cuidado. Y él habla de términos médicos porque es que la enfermedad vascular es alta medicina y por eso estudian medicina y después medicina interna y después cardiología y más y más. Yo desde que conozco a mi sobrino ha sido pegado a los libros y entonces ustedes decidirán quién me puede manejar una hipertensión. Las pasticas del nochero de mi abuelita. Que sea esta una reflexión. No olviden que ustedes también nos pueden escribir en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas, y en YouTube están grabados todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Para nosotros es motivo cada día de alegría compartir estos temas con todos ustedes. Vamos a este corte de comerciales. Muchas personas se preguntan por qué mi papá es hipertenso y lo manejan con una hidroclorotiazida o un diurético, y por qué mi tía o mi otra pariente es hipertenso y le están dando una cantidad de medicamentos. ¿De qué varía la medicación que ustedes como cardiólogos hacen en el caso de la hipertensión? Son muchas las indicaciones para la medicación de algunos medicamentos antihipertensivos. Y es muy importante el tema que estamos tocando en este momento, toda vez que la automedicación en términos generales siempre sale mal. Hay pacientes que tienen hipertensión por enfermedad renovascular y en esos pacientes hay medicamentos que están contraindicados porque por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como lo es el enalapril o el captopril, son medicamentos que producen también constricción de algunas de las arterias renales y eso eventualmente podría empeorar la hipertensión arterial. O, por ejemplo, hay otras condiciones como tumores que causan liberación de sustancias que producen vasoconstricción o que producen estrechez de las arterias, en los cuales está contraindicado el uso de algunos otros medicamentos como lo es el metoprolol o otros medicamentos que controlan la presión arterial por otros mecanismos diferentes a la vasodilatación, es decir, a la distensión de las arterias. Por lo tanto, la automedicación en términos generales siempre sale mal. ¿Por qué la mayoría de los diabéticos terminan siendo hipertensos? La diabetes es un tema bastante importante como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y así como la hipertensión arterial tiene órganos blancos, la diabetes igualmente tiene órganos blancos y quizás el principal órgano blanco de la diabetes es la célula endotelial, o sea, el tapiz de la parte de adentro de las arterias. Estas células no utilizan unas sustancias que ayudan a ingresar toda el azúcar que está circulando dentro de ellas, o sea, el azúcar pasa libremente. El problema de no tener esos peajes, si me permiten utilizar el término, o no tener esos policías ahí que dicen pare,
es que como entran libremente, esas sustancias cuando se acumulan excesivamente se van volviendo tóxicas y destruyen la célula endotelial, o sea, el tapiz de la arteria. Y cuando se destruye esa célula endotelial se genera inflamación y esa inflamación va produciendo todo este mare magnum de cosas que hemos visto en el transcurso del programa y que terminan finalmente alterando la estructura de la arteria, que es el órgano blanco de todas estas enfermedades cardiovasculares, como hemos dicho anteriormente. Entonces, esa destrucción de las arterias y ese incremento en el riesgo de desarrollo de ateroesclerosis es lo que posteriormente se asocia como factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial. Muchas veces en la consulta es difícil hacerle entender a un paciente que necesita unos exámenes de laboratorio en sangre, que necesita un electrocardiograma, que necesitan métodos diagnósticos como en el caso de su especialidad que es la ecocardiografía y en otros más avanzados como el cateterismo. Hablemos del diagnóstico, de por qué la importancia de estos estudios para ustedes poder tener la posibilidad de tomar una conducta terapéutica. Es importantísimo siempre tener en cuenta que la enfermedad cardiovascular se debe prevenir más que tratar. Eso. Entonces, para prevenir las complicaciones sucedáneas al desarrollo de estas enfermedades que son consideradas como factores de riesgo, o sea, diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad. Para prevenir todas esas complicaciones, entonces debemos tener un monitoreo continuo de estos factores de riesgo. Entonces, es muy importante mantener controlados los niveles de colesterol, tanto colesterol bueno como colesterol malo, mantener controlados los niveles de glucosa, mantener siempre controladas las cifras tensionales en los rangos apropiados para que el funcionamiento de todo el sistema vascular sea apropiado. Entonces, para esto uno pide exámenes de glicemia, de función renal, de colesterol y triglicéridos, de ácido úrico y de otras sustancias que están envueltas en ese proceso inflamatorio generalizado que es la enfermedad cardiovascular. Bueno, pasado laboratorio, ya ustedes dicen, ausculto, ¿cierto? Sí, señor. Y en esa auscultación, entonces ustedes dicen, el ritmo cardíaco, el corazón como que no es pum, 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 sino que ustedes lo sienten desordenado. Y entonces ahí después de eso toman la decisión, un ecocardiograma, un electro. Hablemos de toda esa parte de la importancia de ese estudio. La onomatopeya que acabas de utilizar es bastante importante, sobre todo porque cuando la auscultación, el oír el corazón es arrítmico, pues hace pensar en otras enfermedades que por supuesto pueden estar relacionadas con la enfermedad cardiovascular, pero que no necesariamente están relacionadas directamente con esta y que ese sería otro tema para tocar en otra visita. Pero sí es importante, por ejemplo, después de hacer un examen clínico, que es quizás lo más importante, antes de pedir cualquier método diagnóstico, desarrollar un buen examen clínico, vienen otras pruebas que nos ayudan a orientarnos en el desarrollo o en el diagnóstico de la enfermedad. Lo que estamos viendo es un ecocardiograma y estamos viendo las mediciones habituales de un ecocardiograma. Ahí estamos analizándolo en un plano paraesternal en el que se ve el septum interventricular y la pared posterior del corazón, pero hay otros muchos planos que se ven en el ecocardiograma, y lo importante de la ecocardiografía en este tamizaje de la enfermedad cardiovascular es encontrar si hay alteraciones estructurales que expliquen los hallazgos clínicos que hemos encontrado durante nuestro examen y durante nuestra investigación y nuestra anamnesis con el paciente. El ecocardiograma entonces nos va a mostrar alteraciones valvulares, alteraciones en la motilidad de las paredes del corazón,
alteraciones en las arterias, principalmente en la aorta, alteraciones del ventrículo derecho y alteraciones, por ejemplo, en estructuras como lo son las aurículas, que es la parte superior del corazón, que es la primera en recibir la sangre, y esas alteraciones auriculares, por supuesto, también puede ser un reflejo de lo que una enfermedad cardiovascular puede estar causando en un paciente. Ahí están haciendo un ecocardiograma. Este sería un ecocardiograma y lo que estábamos viendo, esa cantidad de rayitas que casi nadie entiende, son una interrogación que nosotros hacemos y se llama interrogación por Doppler, y lo que estamos haciendo es analizar la velocidad del flujo sanguíneo en una arteria. ¿Y el cateterismo? El cateterismo cardíaco es una prueba fundamental y es quizás la prueba de oro, la prueba reina para definir si existe o no enfermedad coronaria, pero tiene una virtud muchísimo más grande. Más que diagnóstico, también sirve como prueba o como un estudio que se vuelve terapéutico cuando se encuentra una obstrucción en la arteria coronaria y es susceptible de ser reparada por esa técnica diagnóstica y terapéutica en este caso. Lo que estamos viendo acá es una representación de lo que es una sala de hemodinamia. Va a haber una punción en una de las arterias, ya sea la arteria de un brazo o de una pierna, en este caso la arteria radial o la arteria femoral, por donde por medio de un catéter se va a alcanzar el corazón y se va a alcanzar las arterias del corazón, y administrando una pequeña cantidad de medio de contraste podemos saber si esta arteria que estamos estudiando está obstruida o no está obstruida, que es finalmente lo que causa los infartos, que era lo que estábamos explicando pues al principio del programa. Como les decía anteriormente, hay que canalizar una arteria, en este caso están canalizando la arteria femoral derecha, que es una vía frecuente de acceso al corazón. Posteriormente van a subir una guía hasta el corazón, que es una guía metálica, para poder canalizar o canular las arterias coronarias, que como ven ustedes en este gráfico, son arterias de mucho menor calibre, por lo tanto necesitan movimientos muy finos y pues digamos la orientación anatómica apropiada. Ahí administraron el medio de contraste, y si pueden poner pausa en esta imagen por favor, o no cambiarla, lo que estamos viendo acá es lo que se tiñó de negro, son las arterias coronarias, y si ustedes ven en esa arteria que estaba en la mitad había una estrechez que es lo que finalmente se define como enfermedad coronaria y es lo que produce disminución del flujo anterógrado y es lo que causa los infartos. Lo que están haciendo en este momento es tratándonos, lo que hicieron anteriormente es diagnosticar, lo que están haciendo en este momento es tratando el problema. Esa malla que ustedes están viendo ahí se llama stent. El stent es una malla que dilata por distensión por presión las arterias coronarias y permite que el flujo nuevamente sea un flujo normal. Ustedes han podido escuchar durante esta hora un resumen de una de las enfermedades que más muertes tiene en el mundo, por descuido, por automedicación, por falta de conocimiento, por falta de una consulta oportuna. Y la finalidad hoy con este programa y de tener un médico internista, cardiólogo y ecocardiografista, de lo cual me siento muy orgulloso por ser mi sobrino, es que ustedes entiendan algo. Sin la consulta es imposible hacer un tratamiento. Sin exámenes, sin métodos diagnósticos, peor. Hay enfermedades que no se pueden tratar en droguerías. Yo no puedo decir, es que siento que tengo la presión alta y me voy a tomar una pastica que toma para la hipertensión mi tío. Porque como lo explicó muy bien, hay hipertensión y hay hipertensión. Algunos pueden irse controlando con dieta, deporte y muchas cosas y un diurético. Otros necesitan muchos medicamentos. Y adicionalmente hay que conocer una historia.
porque como es una enfermedad silenciosa, él lo decía, es que no duele, que fuera como, se me inflamó el codo y me duele el codo, pero es que esta enfermedad es traicionera, es calladita. Ella va haciendo daños y daños, y cuando menos piensa, como dicen las abuelitas, se murió de repente, ¿no? Hizo una enfermedad cardiovascular que lo llevó a la muerte. Por eso yo quiero que usted nos deje, que en toda esa experiencia que tiene usted en su vida académica, en la práctica de esta profesión en la Clínica Chayo, un mensaje ante esa situación tan grave de la enfermedad vascular. El mensaje más importante que yo podría darles humildemente es que consulten a tiempo y que prevengan el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Y la prevención se logra modificando los hábitos de vida, haciendo ejercicio, disminuyendo el consumo de grasas, disminuyendo el consumo de azúcares, aboliendo el consumo de sustancias psicoactivas o de cigarrillo. Y esto es una cosa importantísima, el tabaco y el tabaquismo es la enfermedad que quizás va de la mano con el desarrollo de mayores eventos adversos en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Por lo tanto, suspender esos hábitos de vida no sanos como lo son el tabaco, las sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, probablemente eso vaya a disminuir significativamente la evolución agresiva de la enfermedad cardiovascular o de la hipertensión arterial o de cualquier otro factor de riesgo que pueda terminar en enfermedad coronaria. Lo cierto es que si se previene la enfermedad coronaria desde sus inicios o la enfermedad cardiovascular desde sus inicios, vamos a tener una mejor calidad de vida. Ok, muchas gracias, José Fernando, y a todos ustedes muchas gracias por la atención. Recuerden que estos programas ustedes los pueden reemitir a las 6 de la mañana todos los días en Telecafé. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, sobrino, y a todos ustedes los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Muchas gracias a ustedes por la invitación.